Capítulo 13. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 13. Y vamos a estar leyendo el verso 11. Y dice así la palabra del Señor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias por tu presencia, la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tus hijos que han podido llegar delante de tu presencia. Gracias por su bebé, tu bendición sea sobre de ellos, Señor amado. Toma tú el dominio, el control de todas las cosas. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abundante gracia sea sobre de tu pueblo. Señor, estamos reunidos como un solo hombre. Habla, Señor, tus siervos oyen. Por eso decimos, danos hoy nuestro pan cotidiano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Gracias al Señor por las cosas con que viene Él iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos cosas que se van revelándonos en la medida que vamos avanzando. Y hemos estado viendo que lo que hemos creído, nosotros vamos rumbo hacia algo, un destino. Hablamos en cierta oportunidad de la ciudad nueva que desciende del cielo, de un cielo nuevo, de una tierra nueva, la esperanza del cristiano. Miramos hacia adelante, entonces hemos estado viendo el futuro de nuestras vidas en el Señor, es decir, un destino, hacia dónde vamos. Y venimos viendo mediante la palabra cómo es que Dios a lo que hemos creído nos da un rumbo, nos va dando un rumbo a nuestras vidas mediante la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la lámpara para nuestros pies y la lumbrera para nuestros caminos. Entonces dijimos que venimos a la iglesia y nos reunimos en la congregación para tomar el rumbo hacia donde el Señor nos quiere llevar y nosotros vamos avanzando rumbo a una perfección. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos un rumbo? Porque es el Espíritu de Dios que a nosotros nos va llevando en una dirección. Todos nosotros tenemos la Biblia, la palabra del Señor, y todos nosotros podríamos quedarnos en la casa y decir, yo tengo la Biblia, la palabra de Dios, y está bien. Y usted agarra y lea la Biblia, va donde usted quiere. Entonces eso significa que no tiene rumbo. Porque va donde usted quiere y un día va para allá y otro día va para allá y otro día va para el otro lado, a donde usted le viene a la mente y al pensamiento, entonces usted marcha para allá. Pero cuando nos congregamos, entonces nosotros decimos que tenemos un rumbo porque Dios, mediante la palabra de Dios, nos va dando una dirección hacia dónde tenemos que ir. Es decir, que nosotros no vamos a cualquier lado, no. Nosotros vamos caminando con rumbo porque Dios, mediante la palabra de Dios en la congregación, nos va dando a nosotros un rumbo. Y el rumbo nos lleva justamente a un destino. Y este rumbo a nosotros nos lleva a tomar una forma de vida. Y junto con esta forma de vida, el Señor nos va enseñando cómo servirle en el Evangelio hasta la venida del Señor. Entonces, nosotros tenemos un destino, tenemos un rumbo, tenemos una forma de vida que el Señor nos va iluminando y tenemos una forma de servir. Nosotros hemos leído en esta noche cómo es que el apóstol Pablo, en este capítulo 13, él dice, cuando yo era niño, y luego dice más, cuando ya fui hombre.
Dejé lo que era de niño. Entonces, ¿qué es lo que muestra el apóstol? Dice, cuando yo era niño y cuando yo fui hombre. Mire, es como las cosas que nosotros venimos hablando. Cuando nosotros entramos en el Evangelio es el inicio y Dios nos muestra el final cuando llegamos a nuestra patria celestial, entramos a la ciudad de Dios y nos regocijamos en Él. Entonces, conocemos el principio y conocemos el final, pero el trayecto, el proceso, en el trayecto hasta que lleguemos al final, dijimos que era un misterio, que en la medida que nosotros vamos caminando, vamos descubriendo cosas. Entonces Pablo habla, cuando yo era niño, dice, y luego dice, cuando yo era hombre, cuando ya soy hombre hecho. Entonces, ¿de qué habla eso? Habla de etapas de crecimiento. Hay etapas de crecimiento. Primero se es niño, después ya se pasa a ser joven, después ya se pasa a ser adulto, luego ya se pasa a ser anciano. Es decir, que hay etapas. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño. Entonces hay etapa en la vida natural, y así como en la vida natural hay etapa, en la vida espiritual también hay etapas. No sé, de un día para el otro, grande. El único que apareció grande en la escena de este mundo fue Adán. Porque cuando fue creado y formado, fue creado un hombre hecho. No tenía que crecer, ya estaba hecho, y Eva ya estaba hecha, formada, completa, entera y en pleno conocimiento de todo. Sin embargo, a partir de Adán y Eva, que fueron hechos completos, a partir de ahí comienzan las generaciones desde la niñez. Adán y Eva fueron las dos únicas personas que no conocieron la niñez. Porque ellos nunca fueron niños, fueron formados ya hechos grandes. Pero a partir de ello comienza este proceso de etapa de la vida de la persona en un crecimiento. Niño, joven, adulto, anciano. Es decir, son etapas. Entonces, en el Evangelio también existe lo mismo. Existen etapas. Es como las etapas del Señor. El Señor Jesús también Él pasó por etapas. Cuando usted lee en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 40, usted va a encontrar que ahí dice, y el niño Jesús, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre de él. Entonces ahí dice, y el niño crecía. Lucas capítulo 2, verso 40. Pero cuando usted va a Lucas capítulo 2, verso 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Primero dice, el niño crecía, es decir, era una etapa. Y después dice, y Jesús crecía. Entonces ya era otra etapa. Y cuando usted va al capítulo 3 de Lucas, verso 23, dice, y Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces vemos las diferentes etapas, de niño, de joven, y luego ya cuando entra a la adultez y cuando ya entra en el servicio del ministerio en el Señor. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos en la palabra del Señor? Que hay etapas. En la parte espiritual también hay etapas. Hay una niñez espiritual. No es vergonzoso ser niño, no, porque es parte del nuevo nacimiento. Creímos, nos bautizamos, se produjo en nosotros un nuevo nacimiento y a partir de ese nuevo nacimiento comenzamos a creer, a crecer en el Señor mediante la fe, tomando la leche espiritual que nos ha sido dada para que mediante ella nosotros vamos en crecimiento. Quiere decir que no es vergonzoso ser niño, no, todos nosotros, yo mismo, y cada uno de los pastores y de los hermanos que usted ve pasaron por una etapa de niñez. Quiere decir que es normal ser niño. No es algo malo, es normal ser niño. Lo malo es quedarse y no salir nunca de esa niñez. Porque hay etapas, niño, joven, adulto, anciano.
Hay etapas, pero si nosotros nos quedamos siempre en una niñez espiritual, entonces nunca vamos a pasar a otra etapa. Es como los niños que van a la escuela. Van a la escuela, no pueden pasar de grado, ¿y qué ocurre el otro año? Tienen que volver a repetir. No pasan de grado, ¿y qué ocurre el otro año? Tienen que volver a repetir y vuelven a repetir. Es decir, nunca salen de esa etapa para llegar a la otra. ¿Por qué no pueden pasar a la otra etapa? Porque para pasar a la otra etapa necesitan haber pasado la primera etapa de niñez, la cual le va a dar firmeza y un conocimiento que lo necesita en la segunda etapa. Cuando entran al otro año, comienzan a hablar de cosas en base de lo que se enseñó el año pasado. Entonces, en base de lo que se enseñó el año pasado, ellos siguen avanzando en etapas de crecimiento, de conocimiento en los niños. Entonces, en el Señor es lo mismo, exactamente lo mismo. Entramos al Señor y la Biblia dice que la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, esta gracia, dice, nos enseña. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿qué es lo que nos trajo la gracia? No nos olvidemos que la gracia a nosotros nos hizo entrar al reino de los cielos y la gracia a nosotros nos dio salvación. Y nosotros no cesamos de decir, la salvación no es por obra, la salvación es por fe. Nuestra salvación ya fue comprada por Cristo Jesús. Es decir, Él pagó el precio y todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo, entonces la justicia que es de Dios viene sobre de Él y le da salvación. Nada hay que hacer para ser salvo, simplemente creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, lleva simplemente con el creer la salvación. Pero esta gracia que nos introdujo a esta salvación, el apóstol Pablo dice, porque la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice, nos ha enseñado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? Dice, enseñándonos. Entonces, esta gracia a nosotros nos enseña la forma de vida, cómo tenemos que vivir. El Señor nos muestra el destino, nos da un rumbo y esta gracia a nosotros nos enseña. Es decir, abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cómo comportarnos, cómo andar y cómo luego aprender a servir a Dios. Pero lo primero que hace la gracia del Señor nos enseña. No es que da a luz la iglesia a un niño espiritual y ya lo deja tirado para que él se la arregle como pueda. ¿No ve que un niño necesita justamente de sus padres para que lo cuiden, para que lo cambien, para que le den la comida en su tiempo, en su momento? Entonces los niños necesitan de los padres, no pueden crecer solos, necesitan de aquellos que los cuiden. Bueno, así en la vida espiritual, no solamente creer, aceptar, bautizarse, nací de nuevo y ya está. No, ese es el principio, porque ahora Dios lo pone debajo de tutores y de curadores, porque esta gracia enseña. ¿Qué es lo que le va a enseñar esta gracia? Cómo vivir en este mundo. La gracia enseña. En el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud
bajo los rudimentos del mundo. Entonces, ¿cómo es que viene una persona, se entrega, nace de nuevo, hermano, al Señor? Alguien lo trae. Por eso decimos, si cada uno de nosotros nos ocupáramos de hablarle al hermano, al familiar, al amigo, al conocido, entonces lo induciríamos a que venga a salir de una perdición que lo lleva hacia el infierno para entrar a una salvación que lo lleva al cielo. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Él dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. No difiere, él es esclavo, como el esclavo, así es él. Pero es el heredero, sí, pero todavía es como un esclavo. Nosotros miramos, entramos a la iglesia del Señor, recibimos a Cristo, nos bautizamos, entonces comenzamos a caminar en el Evangelio. Pero en nuestra niñez, todavía en nuestra niñez, estamos bajo los rudimentos del mundo, es decir, el mundo al niño lo va llevando, acaba de nacer. Entonces, como trae cosas del mundo y pensamiento e idea y actitudes y todas esas cosas que no pertenecen al reino de Dios, como es un niño, va manifestándola. Pero en la medida que va creciendo y va aprendiendo, se va despojando de aquellas cosas que la gracia le enseña que tiene que renunciar. Ahora, ¿cómo es que aprende de las cosas que tiene que renunciar? Bueno, ahí es donde entran los tutores. Mire lo que dice. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el heredero, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Entonces, ¿qué es lo que hacen con un niño? Lo ponen bajo un tutor. Un tutor es alguien que le enseña, alguien que lo ilumina, alguien que abre los ojos de su entendimiento para que pueda avanzar y pueda ir crecimiento y pueda pasar la etapa de la niñez, porque la etapa de la niñez es una etapa muy hermosa, muy linda, muy bella, donde aquellos que están sometidos a los tutores y curadores y oyen y escuchan lo que le dicen y ellos obedecen, ellos van aprendiendo cómo vivir una vida de victoria en un mundo que está perdido. Entonces, ¿para qué están los tutores? Para enseñarle, para iluminarle, para abrir los ojos de su entendimiento, para llevarlo más allá, para que pueda pasar la etapa de niñez y entre en otra etapa. Entonces, no es vergüenza ser un niño espiritual, no es vergüenza porque es una parte de la etapa del crecimiento donde nosotros aprendemos a vivir y aprendemos a servir. Es decir, la niñez es una etapa de formación. El apóstol Pablo dice, habéis sido entregados a una forma de doctrina en la cual ustedes son llevados. Es decir, somos entregados a una forma de doctrina que a nosotros nos va a dar la formación, nos va a formar. ¿Qué es lo que va a formar en nosotros? El carácter cristiano. El carácter cristiano. Entonces nosotros nos sometemos bajo los tutores y curadores, escuchamos lo que el Espíritu habla a través de ellos para la iglesia y nosotros vamos aprendiendo. ¿Qué ocurre con los niños cuando van a la escuela y usted observe? El maestro enseña lo mismo para todo el grado. No enseña a uno una cosa, a otro y a otro. No, en el mismo grado le enseña todo lo mismo, pero usted observe que no todos aprenden de la misma manera. Unos son atentos y quieren aprender, entonces captan rápido lo que el maestro dice, hacen y dicen. Y otros como que no le dan mucha importancia y juegan, miran para otro lado, pero cuando llega el momento de la prueba, usted observe que eso que no prestan atención nunca pueden pasar la prueba. Y es lo que cuando llegan al fin de año no pueden pasar de grado. Todos pasan de grado, menos él. Él siempre queda. Viene la otra tanda,
de personas que quieren aprender, quieren recibir, escuchan, son instruidos justamente de los tutores y de los curadores, son instruidos y ellos van pasando a otra etapa. Sin embargo, que nunca presta atención, siempre queda en el mismo grado, es decir, nunca sale de su niñez. Hay creyentes que son así, nunca salen de la niñez espiritual. Estar en la niñez espiritual es estar mezclado en los rudimentos del mundo, en la forma del mundo, porque nosotros tenemos que saber una cosa: el hecho de venir a la iglesia no nos hace a nosotros cristianos. No nos hace. Es necesario venir a la iglesia y es necesario congregarse, pero eso no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es la forma de vida, como vivamos. Y para eso venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia para ponernos debajo de los tutores y curadores que van a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que descubramos, por ejemplo, que el venir a la iglesia no me hace cristiano, sino mi forma de vida, como yo viva, eso habla a gritos que soy un hijo de Dios. A gritos habla que soy un hijo de Dios. La forma de vivir. Entonces el apóstol Pablo dice que entre tanto que el heredero, dice, es niño, no difiere de nada del esclavo, es esclavo del mundo, esclavo de la forma de vida ajena al reino de Dios, esclavo. ¿Por qué? Porque es un niño, recién está entrando, pero en la medida que va a ir creciendo, va a ir escuchando a los tutores y va a ir subiendo etapas, subiendo grado, entonces él va a ir siendo más fuerte y se va a ir desligando de las cosas que no pertenecen al reino para servir a Dios. Pero entre tanto que el niño, dice, entre tanto que el heredero es niño, está bajo tutores. Por eso el Señor nos trae a una iglesia. ¿Para qué formó el Señor la iglesia? ¿No está escrito para perfeccionar a los santos? No dice, y él mismo constituyó, y habla de los ministros, y luego dice, para perfeccionar a los santos. Quiere decir que Dios puso la iglesia justamente para que aquellos que nacen de nuevo, que nacen del Señor y se congregan, empiezan a recibir el alimento espiritual que da la madre, es decir, la iglesia, la palabra de Dios que surge del corazón de Dios y que es dada a la congregación para su crecimiento. Cada vez que usted viene a la iglesia, usted viene a comer, usted viene a beber una vianda espiritual. Por eso le decimos al Señor, Señor, danos hoy nuestro pan, ese pan espiritual que va a fortalecer nuestra vida espiritual. Por eso venimos y estamos en la presencia del Señor, para comer y beber, porque sabemos que el largo camino falta todavía. Hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar, falta largo camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comer y beber. Por eso es que nos congregamos. No nos congregamos porque somos unos tontos, ¿no? Algunos dicen así, no, los tontos van y se congregan siempre. No, no, cuando yo siento. La pregunta es, ¿cuándo la carne va a sentir acercarse a las cosas espirituales? Si la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu y no las puede entender porque son cosas espirituales. ¿Cuándo va a querer el hombre natural cosas espirituales? Para el hombre natural es mejor quedarse, es mejor mirar una película, es mejor mirar televisión, es mejor estar entretenido en otra cosa que venir a la iglesia a cantar, a adorar a Dios y a escuchar su palabra. Porque es un hombre natural, no murió, no hay un nuevo nacimiento, entonces le atrae más el mundo que las cosas del Señor. Pero nosotros miramos lo que hemos creído, lo que sentimos. A nosotros nos atrae más las cosas del Señor que las cosas del mundo. Para nosotros es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 afuera. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Que entre tanto que el heredero es niño, tiene que estar bajo tutores. Es decir, bajo una dirección, tiene que tener una dirección, tiene que tener un pastor, tiene que tener una congregación, está bajo tutores. ¿Por qué está bajo tutores? Porque él tiene que cruzar la etapa, vencer esta etapa primera, la de la niñez, para poder entrar a la otra etapa más elevada. Pero esta etapa de la niñez es muy importante porque es lo que le da la formación al creyente, le da la formación.
esta etapa es necesaria pasarla, porque no va a poder transitar en la otra etapa si no pasa la primera. La primera es la base para la otra que va a venir. Por eso el apóstol Pablo dice en Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y luego dice, enseñándonos. No es solamente creo en Dios, recibí a Jesús, me bauticé, listo, ya está, ahora me quedo panchito en mi casa. No, ahora que hemos creído, que hemos sido bautizados, ahora es necesario estar bajo tutores y curadores. Es decir, es necesario congregar, no es necesario estar en la congregación, estar en la iglesia, porque necesitamos ser alimentados. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que seamos formados y para que tengamos la capacidad para pasar al otro grado más elevado, para recibir cosas más profundas. Si no pasamos la primera, ¿cómo va a ir al otro grado? Va a ir más arriba. Por eso Dios pone a los tutores y a los curadores. Por eso dice, está bajo. Eso significa está sometido a los tutores y a los curadores. Es decir, está mirando a los tutores, a lo que Dios le puso para guiarlo. Está mirando y sigue la enseñanza que le dan, la dirección que le da, porque sabe que esa enseñanza y esa dirección proviene de Dios. Entonces va siguiendo y va avanzando. Mientras es niño, está bajo tutores y curadores. Y Pablo dice, nosotros, cuando éramos niños, el niño, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, cuando se es niño, se va y viene entre el mundo y las cosas del Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender a crecer en el Señor, deseando como niño recién nacido la leche espiritual, para que mediante ella nosotros seamos fortalecidos para soportar las pruebas y las cosas que van a venir en contra de nosotros, para hacernos salir de la iglesia, abandonar la congregación, y como aquella semilla que cayó entre pedregales, hermano, salga el sol, se seque y se aparten de la congregación. Entonces el apóstol Pablo dice, esta gracia que nos salvó, nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. Entonces entramos en el mundo, en un nuevo nacimiento, y tenemos que aprender cómo vivir en este mundo. ¿Y de dónde vamos a aprender? De Dios, porque fue un nacimiento espiritual. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar. Pero los que han nacido de nuevo, Dios lo pone debajo de tutores y curadores para que aprendan la forma de vivir en este mundo y puedan saltar a la otra etapa que está pendiente delante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, es una etapa de formación. Es una etapa de formación, una etapa de superación. Y es una etapa que tiene que ser aprobada. Entramos nosotros al reino de Dios, entramos nosotros al ejército del Señor, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades. Le está diciendo, van a venir cosas en contra de lo que has recibido para sacarte de la iglesia y de la congregación, pero tú sufre penalidades como lo que eres, un hijo de Dios, un soldado de Jesucristo. Ahí, está en la niñez y hay cosas que lo quieren sacar, palabra, dicho, escucha, el diablo llena su corazón, intenta apartarlo, separarlo, y Pablo le dice, tú sufre, soporta las penalidades, soporta las pruebas como buen soldado, un buen soldado de Jesucristo. Este no es el soldado que huye y que sirve para otra batalla.
Porque veo que dicen así, soldado cobarde sirve para otra batalla. Nunca sirve para ninguna batalla. Porque cuando viene la otra batalla, vuelve a huir. Y cuando viene la otra, vuelve a huir. Pero acá dice, como buen. Entonces el buen soldado de Jesucristo no huye, no escapa, no se va, sino que se pone firme, confiando en su Señor y en su palabra y en los curadores que lo va llevando. Entonces va creciendo fuerte en el Señor. Firme en el Señor. Este problema de niñez espiritual, de no pasar las etapas de la niñez espiritual y siempre estar dando vuelta en lo mismo, tiene la causa de no escuchar a los curadores cuando lo instruyen, cuando le dan consejo, cuando le dicen lo que haga para que puedan vencer. Entonces, al no escuchar a los curadores, ellos siempre están dando vuelta en lo mismo. Nunca terminan de aprender. Siempre aprenden, pero nunca terminan de aprender para pasar a la otra etapa. Entonces, este problema de niñez espiritual, de no pasar a otra etapa y siempre estar dando vuelta a lo mismo, lo tuvieron dos iglesias en la palabra de Dios. Lo tuvieron los corintios y los tuvieron los hebreos, que hicieron exactamente lo mismo, siempre dando vuelta en lo mismo, siempre dando vuelta en lo mismo y no pudieron crecer. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ¿qué es un niño? Aún es carnal todavía, es decir, es una persona carnal, le llama las cosas humanas. De manera, hermano, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensión, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Entonces, ¿a dónde lo lleva al creyente al pasar a otra etapa? A dejar de manifestarse como el hombre natural. Viene un suceso y la pregunta es, ¿cómo qué actúa? ¿Actúa como un hombre natural o actúa como un hombre espiritual? Porque la actuación como un hombre natural o como un hombre espiritual lo lleva a un desenlace. Entonces se presenta un problema. Si usted actúa como un hombre carnal, el problema se agranda más todavía y lo desparrama por todos lados. Pero si usted actúa como un hombre espiritual, usted ahí apaga el fuego, ataca la llama, apaga el fuego y todo se termina ahí. Por eso necesitamos nosotros crecer. Por eso necesitamos congregarnos, por eso necesitamos nosotros los curadores, los tutores, por eso nosotros necesitamos oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, por eso nosotros necesitamos el congregarnos. Miramos a los corintios. Pablo dice así: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué no eran capaces? Porque no habían crecido. Porque todavía seguían siendo niños. Porque todavía seguían con problemas. Problema con uno, problema con otro. Guerra, disensión, contienda, celo, pelea. Entonces la actuación no era la actuación de un hombre espiritual, sino que tenían respuestas humanas. Por eso se peleaban con uno, discutían con otro, estaban en desacuerdo con otro, siempre mirando la falla, los errores de los demás, siempre extendiendo el dedo, acusando. Como un niño hace así, opera como un hombre natural. Por eso Pablo le dice así: les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni tampoco todavía son capaces. ¿Y dónde estaba la falla? ¿Sabe dónde estaba la falla? En la falta de obediencia a la dirección que Dios, mediante los tutores, estaba dando a la iglesia.
¿Dónde está la falla del alumno que no pasa de grado? En el profesor, si él está enseñando y los demás pasaron de grado. En el alumno que no presta atención y que no obedece a la dirección que los maestros le están dando para que aprenda y pase de grado. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensión, no sois carnales y andáis como hombres, como si nunca hubiesen nacido, nunca van a crecer, años en el Evangelio, y siguen peleando, y siguen discutiendo, y siguen mirándose de a través, y años del Evangelio. Y Pablo dice, ¿no sois carnales? Y usted habla y le dice, hermano, no sea carnal. ¿Cómo me ofende si me dice carnal? No, Pablo dice acá, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Esto a los corintios. Cuando vamos a ver a los hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 12, el escritor dice así, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, ¿qué tenían que ser? Maestros ya. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Todavía tienen necesidad de leche. Están tanto tiempo en la iglesia, ya tenían que ser los que van llevando a otro, los que le muestran a otro el camino, la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de servir a Dios. Todavía actúan como niños, obrando, enojándose, teniendo celo, habiendo disensiones. Tenían que ser quienes guían a los demás a la presencia del Señor. Tienen necesidad de que los lleven de nuevo a la presencia del Señor, porque eran niños, no crecieron. ¿Por qué no crecieron? Porque no quisieron escuchar a sus enseñadores, no quisieron escuchar, siguieron con sus propias ideas y pensamientos, nunca pasaron de grado, ni van a pasar mientras no quieran escuchar. Entonces, si no se quiere escuchar a los enseñadores porque piensan que no es del Señor, no, ese pastor no es de Dios, aquel no es de Dios, entonces tiene que buscar una iglesia que sea de Dios y seguir al curador, al tutor que Dios ha puesto para llevarlo a la presencia del Señor. Pero fíjese que sea un hombre de Dios, porque hay muchos que no son del Señor. Fíjese. Entonces Pablo dice, el escritor de Hebreos dice así, porque debiendo ser ya maestro, que guíen, que lleven a otro, que le enseñen a otro cómo vivir, no que le digan, está bien, sí, hermano, enójese, dígale cosas, no, sino que en lugar de encender el fuego, apaguen el fuego, debiendo ser ya maestro, porque un maestro apaga el fuego. Un maestro no enciende el fuego, no le tira más nafta para que se haga peor la llama. Un maestro quiere apagar el fuego, quiere solucionar el problema, quiere ayudar, no quiere agrandar la rotura, quiere cerrar la rotura y que se solucione todo. Ese es el trabajo de un maestro. Pero cuando no se es maestro, a pesar que sea en el Señor de muchos años y no se cruzaron las etapas, sigue con los mismos pensamientos de hombre. Pero Dios no quiere que estemos así. Él quiere que nosotros pasemos etapas, que crezcamos en todo. Hemos estado viendo cómo es que Juan decía, hermano, deseo que seas prosperado en todo como tu alma está en prosperidad. Entonces vimos cuál era la prosperidad del cual el Señor le dijo a aquel varón del Antiguo Testamento, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, meditarás en él. Entonces la meditación en la palabra enciende el fuego del Señor en el corazón, lo lleva a un conocimiento pleno y le da crecimiento espiritual. Entonces usted va creciendo, sabe cómo solucionar los problemas porque tiene las herramientas de la palabra de Dios y empieza a pasar un nivel más arriba todavía. Porque oye a los curadores y a los tutores, obedece a la doctrina, a la forma de doctrina a la cual ha sido entregado y usted va avanzando. Deja la niñez atrás y pasa a otro nivel. Entonces le dice a los hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, de tratarlo como un niño. Necesidad de que lo traten como un niño, que esté ahí cuidándolo, cuidado que no haga esto, que no meta el dedo en el enchufe, pero ya es una persona de años en el evangelio, no, que no meta el dedo ya, que no, como un niño, porque no hay crecimiento espiritual. Entonces hay que estar atento de alguien que ya él tendría que estar cuidando a sus hermanos, hay que estar cuidándolo, que no se caiga, que no vaya para allá, que no se caiga en el barro, que no se embarre, estar encima de él. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces no puede servir. Un niño no se le puede dar algo que tiene que tener responsabilidad, porque un niño es irresponsable. Dele 1.000 pesos a su chico de 4 años o 5 que vaya a comprar. Es irresponsable, no le puede dar algo de valor porque no sabe, no tiene la responsabilidad de alguien que ya ha crecido. Entonces, ¿cómo se le puede confiar algo a un niño? Sí, pero yo tengo tantos años de iglesia, tiene tantos años de iglesia, pero todavía no he aprendido, hermano, la forma de vida y la forma como se debe de servir. ¿Cómo que no aprendí? Si yo ya sé qué es lo que sabe. ¿Qué es lo que sabe? Porque para aprender tiene que estar bajo curadores y tutores. Entonces usted aprende, va creciendo, entonces a la medida que va creciendo se va viendo la responsabilidad que se le puede dar, entonces crece y empieza a hacer cosas responsables. Los más grandes dicen de los más chicos, claro, yo tengo que tender la cama, fulana tiene que lavar los platos, el otro, y esta otra ¿qué hace? Ella no hace nada, todavía es niño. Es chiquito, no es niño, no sabe hacer. Todavía no se le puede dar responsabilidad. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, ¿qué servicio puede hacer un niño? Ninguno. Tiene que crecer, tiene que pasar etapa. No, pero yo voy a servir a Dios. ¿A quién va a servir? Si es un niño inexperto que necesita crecer, que necesita estar debajo de tutores para recién, en la medida que vaya creciendo, pueda servir. Pero un niño, ¿qué servicio puede hacer? Es niño. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y en el discernimiento del mal. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Pasar las etapas. Cada etapa que pasamos es la base para la otra etapa que va a venir. La etapa aprobada es la base para la otra etapa que tiene que llegar. Y cada etapa tiene sus problemas. En la niñez hay un montón de problemas que surgen, que el niño, escuchando a los tutores y los curadores, va a saber cómo solucionar los problemas en la etapa que va yendo. Pero si quiere solucionar los problemas como hombre, sin una dirección, entonces va a fracasar. Va a fracasar porque él piensa que sabe cómo solucionar, no escucha a los tutores ni a los curadores, entonces fracasa, abandona, dejan, se van. Cada etapa va a traer un problema, pero cada problema en Dios va a tener una solución. Siempre va a haber una solución en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para crecer? Aprender a estar bajo tutores y curadores. De esa manera,
no vamos a conservar nuestra niñez, sino que vamos a poder salir de nuestra niñez espiritual e ir a un crecimiento en el Señor. Por eso volvemos a lo que decía Pablo. Cuando yo era niño, dice que era. No estaba hablando desde la niñez, se estaba hablando desde la adultez. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. No puede hablar como un grande, tiene que aprender, tiene que ser formado. Por eso es la congregación. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Por eso la necesidad de la consulta a los curadores y a los que están llevándolo, a los tutores y curadores respecto a pensamiento que puede tener. A mí me parece que esto tendría que ser así. ¿Usted qué dice, pastor? A mí me parece que esto otro debería ser. ¿Usted qué dice, pastor? Quiero saber qué es lo que dice, porque a mí me parece que esto está bien, pero quiero saber usted qué es lo que dice, porque yo sé que a usted lo guía el Señor. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es, pastor? Entonces, el niño piensa como niño, tiene que consultar. Ir a su tutor y consultar sobre las dudas que tenga. ¿Cómo es? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo pienso así. ¿Usted qué dice, pastor? Sí, gracias, pastor. Gracias por iluminar mi entendimiento. Ya sé qué voy a hacer. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Entonces, entre niños, hay el niño que piensa que es más grande que otro. No, haceme caso a mí, no. Yo sé, él es un niño también, pero parece como que quiere dirigir a todos los niños. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. A mí me parece, no, esa no tiene que estar ahí. A mí me parece, aquella no tiene, echa un juicio. Juzgaba como niño. Entonces, ¿qué tiene que hacer? En lugar de estar con su mente y aquello está mal y el otro está mal, y cómo puede ser, y esto, en lugar de eso, ir y hablar con su tutor, con su curador. Yo pienso así, ¿qué es lo que usted dice? Cuando usted hable, entonces va a ser abierto el entendimiento. Ahora entiendo. Gracias. Entonces va a ir creciendo. Pero si se quedan en sus pensamientos, ¿cómo va a salir de una niñez que lo tiene atrapado? Una niñez que no puede avanzar y pasar a otra etapa. Una niñez que le hace ver todas las cosas mal. Porque cuando sean niños, entonces hay cosas que se ven mal. Eso está mal, aquello está mal, lo otro está mal. Nunca puede ver, hermano, que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún las malas, le ayudan a bien. No puede ver eso. Ver siempre lo malo y lo que me pasó y lo que me hicieron y esto. Nunca ve más allá, que eso lo va a llevar a un bien y le va a dar un bien espiritual. Por eso necesitamos crecer. No podemos quedarnos en una niñez espiritual. Es necesario pasar por la niñez. Todos debemos pasar por la niñez y no es una vergüenza pasar por ello. Es algo natural. Lo que no es natural es que nos quedemos en esa niñez espiritual por no querer oír a nuestros enseñadores. Entonces Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y luego dice, pero cuando ya fui hombre, entonces me di cuenta, qué mal que estaba. Entonces dejé lo que era de niño y ahora iba a otro servicio en el Señor. La niñez no es mala, es parte del desarrollo de la vida. Es una etapa, pero es una etapa en la cual ninguno de nosotros debemos de quedarnos, sino ir adelante bajo tutores rumbo a una perfección. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? No nos quedemos como niños, sino sigamos en el perfeccionamiento según el Señor. Cerramos nuestros ojos y oramos. Oramos delante de aquel que nos llamó, nos dio una muerte y un nuevo nacimiento, nos puso bajo tutores para que nosotros crezcamos. Porque Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que una vez dejada la niñez, entremos en un servicio y en servir al Señor. Oramos. Mi amado Señor, te damos muchas gracias.